Esposa humilla a su marido por no tener éxito, pero él regresa renovado y acompañado de alguien más. Antes de seguir, cuéntanos desde qué parte del mundo estás viendo nuestras historias narradas. Nos encanta leerte en los comentarios. La casa de los Ramírez siempre olía a pan tostado por las mañanas y a comida caliente al volver del trabajo. En el vecindario se decía que Camila y Martín eran una pareja ejemplar, casados desde hacía más de 15 años, con 2 hijos adolescentes, una casa modesta pero muy ordenada, y cenas familiares cada noche. A los ojos de los demás, eran lo que muchos querían ser. Pero bastaba cerrar la puerta principal para que lo que parecía amoroso se volviera áspero. Ahí, en la privacidad del hogar, empezaban los pequeños comentarios. De esos que duelen más por lo que insinúan que por lo que dicen. ¿Otra vez con la misma ropa?, dijo Camila una mañana, mientras se maquillaba frente al espejo. No me digas que eso es lo mejor que tienes para ir al trabajo, Martín. Él se quedó quieto, el nudo de la corbata aún sin hacer. Bajó la mirada y no respondió. Su hija menor, Clara, lo miró de reojo. Su hijo mayor, Julián, fingió no haber oído nada. Nadie decía nada. Solo él sonreía, fingiendo que no le dolía. Que era solo una broma. Es lo único que estaba planchado, dijo con voz baja. Ah, bueno, así seguro consigues el ascenso. Con la misma ropa de siempre, soltó una risita sin dejar de retocar su delineado. Así empezaba el día. Y así pasaban los años. En las reuniones familiares, Camila era el alma de la fiesta. Hablaba fuerte, reía más fuerte aún, se encargaba de los brindis. A veces, ya con un par de copas encima, soltaba sus bromas disfrazadas de chistes. Miren nada más. Martín quiere empezar su propio negocio, pero no se decide si de café o de excusas. Y todos reían. Martín también reía. Tenía que hacerlo. Si no, se volvía el amargado. El débil. El que no aguanta nada. Aprendió a agachar la cabeza, a tragarse las lágrimas con té de manzanilla. Incluso su suegra, doña Teresa, le decía que no se lo tomara personal. Así somos las mujeres fuertes, mijo. Hay que empujar un poco para que ustedes reaccionen. La verdad es que Martín no siempre fue así. De joven era entusiasta, creativo, conversador. Le encantaba diseñar, inventar cosas, soñar en grande. Pero con el tiempo, Camila fue apagando esas partes de él. Con palabras. Con miradas. Con comparaciones. ¿Viste a Esteban, el esposo de mi prima? Con 2 hijos y ya tiene empresa propia. Le decía después de cada cena familiar. Martín se miraba al espejo con culpa. Empezaba nuevos proyectos los lunes y los abandonaba los jueves. No por falta de voluntad, sino por agotamiento. Trabajaba todo el día, ayudaba con la casa, cocinaba cuando podía. No le quedaba energía para nada más. Su mirada había cambiado. Su cuerpo también. Como cambia todo lo vivo. Pero a los ojos de Camila, eso era una falla. Un sábado, durante una comida con amigos en casa, pasó algo que se le quedó clavado como una espina. Estaban todos en el patio, con las mesas llenas de bocadillos. Martín había preparado su famosa lasaña al horno, esa que todos adoraban. Cuando fue a servirse un poco en su plato, Camila alzó la voz. «¡Ey, deja algo para los demás, chef frustrado!». Las carcajadas fueron como cuchillos. Él sonrió. No dijo nada. Se fue al baño, cerró la puerta con llave y se miró al espejo. Ahí no se vio a sí mismo. Vio a un desconocido. Una sombra de lo que fue. Esa noche, Camila se le acercó en la cama, con las manos frías. Él se hizo a un lado. ¿Y ahora qué traes? ¿Otra vez con tus dramas? Solo estoy cansado, murmuró Martín. No exageres. Son bromas, por Dios. Si te pones así por cada comentario, imagínate. Se dio la vuelta y se quedó dormida. Como si nada. Él no. Al día siguiente, mientras lavaba los platos, escuchó a Clara hablando con una amiga por teléfono. Sin querer, escuchó. Mi mamá siempre le dice cosas feas a mi papá. A veces quisiera decirle que ya no lo haga.
pero me da miedo. Él siempre se queda callado. Ese día, Martín sintió algo distinto en el pecho. No era tristeza. Era una mezcla de vergüenza y rabia. Pero no hacia Camila. Hacia él mismo. Por haber permitido que eso se volviera normal. Pasaron los días. Camila no notaba nada raro. Seguía igual. Las bromas seguían. Las comparaciones también. Una noche, durante la cena, frente a los hijos, volvió a lanzar uno de sus comentarios. ¿Sabes qué estaría bueno, Martín? Que te metieras a esas clases de coaching que anuncian por la tele, igual y te animas a hacer algo con tu vida. Los chicos bajaron la mirada. Él también. Pero esta vez no sonrió. Ya trabajo, ya cocino, ya ayudo con las tareas, ya arreglo cosas en la casa. ¿Te parece poco movimiento? Preguntó con voz firme. Camila se rió. Ay, ya va a empezar la novela. Pero no hubo novela esa noche. Martín recogió los platos sin decir una palabra. Cerró la puerta de la cocina. Se sentó frente al fregadero. Y lloró en silencio. No era solo el comentario. Era la suma. La acumulación. Los años. Los gestos. El vacío. Y sin embargo, cada vez que pensaba en irse, algo lo detenía, sus hijos, la costumbre, el miedo. ¿A dónde iba a ir? ¿Con qué dinero? ¿Quién lo iba a querer? El lunes siguiente fue a cortarse el cabello. Nada radical, solo las puntas. El barbero le dijo que le quedaba bien. Martín sonrió con timidez. Al llegar a casa, Camila lo miró de reojo. ¿Y eso? ¿Ya te sientes influencer o qué? Esa noche no cenó. Se acostó temprano. Y en su libreta, esa donde apuntaba ideas para su negocio que nunca compartía, escribió una frase sin sentido. No es que no me quiera. Es que me estoy olvidando. El tiempo seguía su curso. Cada día era una versión repetida del anterior. Las bromas, las críticas, el silencio. Camila jamás levantó la mano. Nunca gritó. Pero cada palabra suya era como gota de ácido. Una tarde, Martín fue al mercado con su amigo Andrés. Mientras escogían verduras, Andrés le dijo. Oye, ¿todo bien contigo? ¿Te ves, como apagado? Martín no supo qué responder. Se encogió de hombros. Estoy bien. Solo cansado. Pero no estaba bien. Estaba roto. Y lo peor era que nadie lo notaba. Esa misma noche, Camila llegó del trabajo, dejó sus cosas en el sillón y fue a la cocina, donde Martín preparaba una sopa. ¿Otra vez sopa? Con razón sigues estancado, dijo, abriendo la nevera sin mirarlo. Martín soltó la cuchara. El caldo salpicó la estufa. Se le quedó viendo. Los ojos le ardían. ¿Qué quieres que haga, Camila? ¿Que deje de comer? ¿Eso quieres? Ella levantó las manos. Tranquilo, no te pongas así. Pero ya no era como antes. Ya no dolía como antes. Algo dentro de Martín comenzaba a despertar. Esa noche, por primera vez en años, salió a caminar solo. No dijo a dónde iba. No contestó el celular. Caminó por el parque, por calles viejas, por lugares donde alguna vez se sintió libre. Y cuando regresó, no traía nada en las manos. Solo una decisión en el pecho. Una decisión que Camila ni siquiera sospechaba. Porque las personas como ella nunca ven lo que ellas mismas provocan. El ruido del despertador sonó a las 6 en punto, como cada mañana. Martín lo apagó antes de que Camila se quejara. Se sentó al borde de la cama, con las manos sobre las rodillas, mirando hacia la ventana, donde apenas comenzaba a colarse la luz gris del amanecer. El silencio del cuarto era espeso, como si contuviera todo lo que no se decía. Fue al baño con pasos lentos. Se miró al espejo y evitó verse a los ojos. Se lavó la cara y se peinó rápido. Al regresar al cuarto, Camila seguía dormida de lado, roncando suave. Martín se vistió en silencio, procurando no hacer ruido.
Tomó unos jeans viejos y una camiseta amplia. Cuando se agachó para amarrarse los zapatos, sintió como la tela le apretaba el abdomen. Suspiró. Otro día más. Mientras preparaba el desayuno, la radio sonaba de fondo con una canción alegre que contrastaba con el ambiente. En la mesa ya estaban los cuadernos de Clara y la mochila de fútbol de Julián. Servía el café cuando Camila entró a la cocina, bostezando y con el ceño fruncido. ¿Otra vez huevos con jamón?, dijo mientras se sentaba sin saludar. Hay frijoles si quieres cambiarle, respondió Martín con voz baja. No, ya ni ganas dan. ¿No hay avena o algo más ligero? Él no respondió. Se sentó al otro extremo de la mesa. Apenas probó su café. Cuando los niños bajaron, el ambiente se volvió más ligero. Julián hizo una broma sobre un maestro. Clara contó que en la escuela iban a tener una feria de ciencias. Martín los escuchaba con atención, sonriendo por momentos. Camila, en cambio, hojeaba su celular, riéndose sola de cosas que no compartía. Después de dejarlos en la escuela, Martín volvió a casa para trabajar en los pedidos del taller. Tenía que entregar unas mantas personalizadas y unas cortinas. Se amarró el delantal, se colocó los lentes y comenzó a cortar tela. Por momentos se perdía en la rutina, agradecido por la distracción. Pero bastaba con una pausa para que regresara esa voz interna que lo acompañaba desde hacía meses. No eres suficiente. No tienes éxito. ¿Quién te va a querer así? No le gustas. Nunca le gustaste. Se detenía. Respiraba hondo. Luego seguía cosiendo, como si eso pudiera ahogar lo que sentía. Ese día, mientras doblaba unas sábanas, encontró en el fondo del armario una caja de fotos viejas. Se sentó en la cama y las fue revisando una por una. Ahí estaba él, con camisa celeste, en su primer aniversario con Camila. Otra, en la playa, usando un traje de baño sencillo, riendo con los ojos cerrados. Y otra más, abrazando a Clara recién nacida. El Martín de esas fotos no era musculoso ni glamoroso, pero era feliz. Tenía vida en los ojos. Se miró a sí mismo y sintió una punzada de tristeza. Había olvidado cómo se sentía esa versión suya. Las fotos no mentían. El espejo tampoco. Guardó todo de nuevo en la caja y la metió al fondo del armario. A mediodía, cuando salió a comprar tortillas, se cruzó con Esteban, el esposo de una amiga de Camila. Alto, atlético, con ropa deportiva y una sonrisa segura. Se saludaron brevemente. Esteban mencionó que iba saliendo del gimnasio y que después tenía clase de spinning. Deberías animarte, Martín. Las clases están buenísimas. Además hay descuento esta semana. Martín solo sonrió. Asintió sin decir que no tenía ni tiempo ni dinero. Esteban se despidió con un gesto y se fue caminando con paso enérgico. Martín se sintió aún más pesado. No solo físicamente. En todo. Esa noche, cuando Camila llegó del trabajo, traía un nuevo corte de cabello. Se veía bien. Incluso olía diferente. ¿Te lo cortaste?, preguntó Martín, intentando sonar alegre. Sí. Me lo hicieron en una estética nueva, por la oficina. Hay un chico, bueno, sabe lo que hace, respondió sin mirarlo. Durante la cena, Camila mencionó que se había cruzado con Esteban en la calle. Se ve guapísimo, ¿eh? Ese hombre no envejece. Nadie dijo nada. Clara miró a su padre. Julián bajó la vista. Martín solo levantó los platos. Cuando terminaron, se encerró en el baño. Cerró la puerta con seguro. Y se quedó de pie frente al espejo por varios minutos. Se quitó la camiseta lentamente, luego el pantalón. Observó su reflejo, abdomen hinchado, brazos sin tono, ojeras marcadas, hombros encorvados. Se tocó el cuello, la cara. Sentía como si su cuerpo le perteneciera a alguien más. Se metió a la regadera y dejó que el agua cayera con fuerza. Lloró sin hacer ruido. El vapor se mezclaba con las lágrimas. Sentía que cada parte de él había sido desgastada. No solo por el tiempo, sino por las palabras que Camila repetía día tras día. Cuando se acostó,
Camila ya dormía. Él la miró de espaldas. Recordó cuando ella le decía que era atractivo, que le encantaban sus brazos, su sonrisa. No sabía en qué momento eso se transformó en desprecio. Tal vez cuando él dejó de reír. O tal vez nunca fue real. Pasaron los días. Martín intentó comenzar una nueva dieta. Anotó recetas, hizo listas de supermercado, preparó licuados. Pero a mitad de semana, el cansancio lo vencía. Su cuerpo pedía pan, algo dulce, algo que lo hiciera sentir vivo aunque fuera por unos minutos. Y cuando cedía, el remordimiento lo golpeaba con fuerza. Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, escuchó a Camila hablando por teléfono en voz baja. Estaba en la sala. No alcanzaba a oír todo, pero captó algunas frases. No, no puedes salir conmigo. Mi esposo, bueno, ya no es el mismo. Antes era guapo. Martín se congeló. Sintió como las piernas le temblaban. Se agachó de inmediato, fingiendo acomodar unos pantalones. Esperó a que colgara. Cuando lo hizo, entró al baño. Cerró con seguro. Y volvió a llorar. Esa noche se acostó sin hablarle. Camila no notó nada. O fingió no notarlo. Martín comenzó a despertarse más temprano. A veces solo para caminar solo por la cuadra. Se ponía audífonos, pero no escuchaba nada. Solo necesitaba moverse. Hacer algo que lo sacara de esa casa, aunque fuera por 30 minutos. Durante una de esas caminatas, se encontró con una señora mayor que paseaba a su perro. Le sonrió y le dijo: «Usted siempre ha tenido una cara muy bonita, Martín. No deje que nadie le diga lo contrario». Ese comentario tan simple lo acompañó todo el día. Fue como una flor creciendo entre el asfalto. Pero en la noche, mientras doblaba la ropa, Camila se acercó por detrás y le dijo: «Esa camisa ya no te queda, ¿verdad? Antes te veías bien con eso». Y la flor se marchitó de nuevo. Martín comenzó a escribir en una libreta. No poemas. No cartas. Solo pensamientos sueltos. No me veo. No me escucho. ¿Cuándo desaparecí? Una noche, después de que Camila se durmió, abrió el closet y sacó una chaqueta que no usaba desde hacía años. La puso frente a él, como si quisiera recordar cómo se sentía vestirla. Intentó ponérsela. No le cerró. Se la quitó con rabia, la tiró al suelo, y se sentó sobre la cama, derrotado. No era solo la chaqueta. Era todo. El espejo no mentía. Pero tampoco era justo. Le mostraba el cuerpo, pero no la historia. No mostraba las horas sin dormir, los desvelos por los niños, las preocupaciones por el dinero, las enfermedades, los días enteros comiendo de pie, apurado, sin tiempo. Camila solo veía lo que había cambiado por fuera, nunca lo que Martín había dado por dentro. Esa madrugada, antes de que saliera el sol, volvió al espejo. Esta vez no bajó la mirada. Se quedó viéndose, con rabia, con dolor, con la firmeza de quien se está cansando de tener miedo. Todavía no sabía qué iba a hacer. Pero algo dentro de él comenzaba a moverse. Algo que ya no se detendría. La casa de los Ramírez se iluminaba con luces cálidas, decorada con papel de colores y flores en frascos reciclados. Era el cumpleaños número 60 de la madre de Camila, doña Teresa, y Martín había pasado todo el día cocinando y organizando la celebración: tamales, arroz, guisos, pasteles. Incluso había horneado uno de 3 capas, decorado con crema batida y nuez. Todo lo había hecho con esmero, a pesar del cansancio. Con la esperanza de que, al menos por esa noche, Camila lo mirara como antes. La familia comenzó a llegar cerca de las 7. Tíos, primos, amigos de la infancia, todos con sonrisas, botellas, abrazos efusivos. Martín los recibió con cortesía, procurando que nadie notara el leve temblor en sus manos ni el nudo en su estómago. Se había puesto una camisa azul que llevaba años guardada. Se peinó con cuidado, se afeitó, se perfumó. Y por un momento, se sintió bien. Solo por un momento. Camila llegó media hora después con una caja de vino y la voz alta. Saludó a todos con entusiasmo,
abrazó a su madre y le dio un beso en la mejilla. Cuando vio a Martín, le echó un vistazo rápido y dijo en voz apenas más baja que el bullicio: ¿Y esa camisa te aprieta o así es el diseño? Martín no respondió. Sonrió nervioso y se alejó a la cocina. La frase le hizo un hoyo en el pecho. Pero aún no sabía que eso era solo el comienzo. La noche avanzó entre risas, música, anécdotas de juventud. La casa vibraba con el calor humano de la reunión. Martín servía los platos, llenaba los vasos, sonreía de forma automática. Hasta que llegó el momento del brindis. Todos se reunieron en el patio. Las luces colgantes daban un tono casi mágico al ambiente. Camila alzó su copa y comenzó a hablar. Pues, ¿qué les puedo decir? Gracias a todos por venir a celebrar a mi madre. Y bueno, también gracias a Martín por preparar todo esto. Todos aplaudieron. Ella continuó, con una sonrisa ladeada. Él es bueno en la cocina, ¿eh? Digo, algo tenía que hacer con tanto tiempo libre en casa, y con tanta pancita encima. Las risas fueron instantáneas. Unas tímidas. Otras escandalosas. Una prima se tapó la boca. Otra murmuró: ¡ay, Camila! Pero ella seguía, eufórica, crecida por la atención. No, es en serio. Mi Martín cocina delicioso. Lo único que le falta es servir la dieta junto con el postre. Y rió sola. Martín sintió como si todo el ruido se apagara. No escuchaba más que un zumbido agudo dentro de su cabeza. Su cara ardía. La copa que tenía en la mano temblaba. Se sintió desnudo. Expuesto. Humillado. Su hijo Julián, a lo lejos, lo miraba con los labios apretados. Clara tenía los ojos vidriosos. No dijo nada. Solo se dio la vuelta, caminó directo al interior de la casa y subió las escaleras sin voltear. Nadie lo siguió. Entró al cuarto. Cerró la puerta. Se apoyó contra ella. Las lágrimas le salían sin control. Se quitó la camisa con rabia, la arrojó al suelo y se puso una camiseta vieja. Caminó de un lado a otro, respirando agitadamente, conteniendo un grito que le arañaba la garganta. Luego se sentó en el suelo, con la espalda contra la cama y la vista fija en la pared. Media hora después, Camila subió con paso tambaleante. Había bebido. Abrió la puerta sin tocar. ¿Qué haces aquí solo? ¿Ya vas a empezar con tus dramas, Martín? Él la miró, incrédulo. ¿Tú crees que eso fue una broma? ¿Frente a todos? ¿Frente a nuestros hijos? Ay, por favor. Nadie lo tomó en serio. Además, si no quieres que lo diga, pues cuídate un poco más. Yo no más digo la verdad. ¿La verdad? Repitió Martín, con voz ahogada. Tú no sabes lo que es la verdad. ¿Sabes lo que duele que te miren así? ¿Que me compares con otros? ¿Que me hables como si fuera un chiste? Ya bájale, Martín. Nunca estás conforme. Nada te parece. Mira, hazle como quieras, pero así como estás, nunca va a ser suficiente. ¿Sí me entiendes? Nunca. Esa frase se le incrustó como una daga, nunca va a ser suficiente. No gritó. No lloró más. Solo la miró con una serenidad extraña, como si algo dentro de él hubiera muerto en ese instante. Salte de mi cuarto, le dijo en voz baja, pero firme. ¿Tu cuarto? Esta es mi casa, respondió Camila, altiva. No me importa. Hoy no quiero que duermas aquí. Camila lo miró con soberbia, resopló, dio media vuelta y salió, cerrando la puerta de golpe. Martín no durmió esa noche. Se quedó sentado en el mismo rincón, con los ojos abiertos, los pensamientos enredados y una sensación que nunca antes había sentido, el desprendimiento. Como si su Martín ya no estuviera atado a esa vida. Ya no dolía igual. Ya no quería discutir. Ya no quería suplicar. Quería desaparecer. Al amanecer, mientras todos dormían, Martín se vistió con ropa sencilla. Guardó un par de cosas en una mochila pequeña, una muda de ropa, su billetera,
el cuaderno donde escribía sus pensamientos, y una foto de sus hijos. No dejó carta. No hizo ruido. Bajó las escaleras. Cruzó la sala. Vio los restos de la fiesta, platos sucios, botellas vacías, serpentinas en el suelo. Era como ver las ruinas de algo que ya no le pertenecía. Caminó hasta la puerta. Puso la mano en la perilla y se detuvo por un segundo. Volteó hacia atrás. Su mirada se detuvo en una foto familiar colgada en la pared. Sonreían todos. Era una mentira enmarcada. Abrió la puerta y salió. El viento de la mañana le dio en el rostro. Caminó por la banqueta con paso firme, sin saber exactamente a dónde ir. No tenía plan. No tenía destino. Pero por primera vez en años, tenía una certeza. No iba a volver. La casa quedó en silencio. Camila despertó 2 horas después. No notó su ausencia de inmediato. Se metió a bañar, bajó a desayunar y comenzó a gritar su nombre cuando vio que la mesa no estaba servida. «Martín. ¿Dónde estás? ¿Se te hizo tarde?» Pero no hubo respuesta. Revisó el cuarto. El baño. El pequeño taller. Nada. Fue a ver si el carro estaba. Estaba. El celular de él no estaba en la cocina. Tampoco había mensaje alguno. Recorrió la casa 2 veces. Se sintió inquieta. Volvió al cuarto. Vio su cajón entreabierto. La mochila que siempre usaba ya no estaba. Entonces entendió. Marcó su celular. Apagado. Marcó de nuevo. Nada. Camila se quedó de pie en medio del cuarto, respirando con dificultad. Sintiendo una molestia desconocida en el estómago. No sabía si estaba enojada, preocupada o avergonzada. Solo sabía que él se había ido. Y no había dejado ni una palabra. Los hijos despertaron horas después. Preguntaron por su papá. Camila les dijo que había salido temprano. Que tal vez fue al mercado. Pero en el fondo, sabía la verdad. Esa noche, por primera vez en muchos años, cenó sola. El silencio de la casa era espeso. En la mesa, la silla de Martín seguía en su lugar. Vacía. Y aunque Camila intentó convencerse de que solo era un berrinche, algo dentro de ella la inquietaba. Porque cuando alguien se rompe, a veces ya no vuelve a ser parte del rompecabezas. La primera mañana sin Martín se sintió extrañamente incómoda para Camila. Se preparó un café apresurado, refunfuñando por no encontrar el azúcar donde él siempre lo dejaba. Se metió pan tostado a la boca mientras revisaba su celular, aún con el ceño fruncido por la forma en que Martín se había marchado. Ni una nota. Ni una llamada. Nada. Y eso, más que dolerle, la molestaba. «Qué dramático», murmuró, mientras se ajustaba el cinturón frente al espejo del recibidor. No le mencionó nada a los niños. Clara desayunó en silencio. Julián apenas levantó la vista. Ambos notaron que su papá no estaba. Pero ninguno preguntó directamente. Camila salió con prisa, dejando tras de sí el eco de sus pasos pesados. El primer día pensó que Martín volvería por la tarde. Que solo se había ido a casa de su hermana. A respirar un poco, a hacerse la víctima, pero cayó la noche, y nada. La cama se sentía más fría. No precisamente por la falta de su cuerpo, sino por la ausencia de los murmullos que solía oír al dormirse. Él susurrando frases sueltas en su libreta, leyendo en voz baja, suspirando cansado. El segundo día fue menos cómodo. Camila comenzó a llamarlo con insistencia. Su celular seguía apagado. Fue a casa de su hermana, pero nadie lo había visto. Luego a casa de su amigo Andrés. Tampoco. Empezó a caminar en círculos por la sala. Se tomaba la nuca, exhalaba fuerte. ¿Y si de verdad se fue? Preguntó en voz baja, como si temiera que la casa misma la escuchara. Por la noche, mientras preparaba algo rápido de cenar, Julián se atrevió a preguntar. ¿Dónde está mi papá? Camila, sin levantar la vista del sartén, respondió con voz seca. Se fue unos días. Necesitaba descansar.
Seguro regresa pronto. Pero la forma en que evitó el contacto visual no pasó desapercibida para sus hijos. Los días siguientes se mezclaron entre rutina y descontrol. La ropa sucia comenzaba a amontonarse. Las comidas eran rápidas, sin sabor. El refrigerador se vaciaba sin que nadie lo notara. Camila intentaba mantener la compostura, pero su impaciencia crecía. A ratos lo buscaba con enojo, a ratos con culpa, pero nunca con verdadera preocupación. Para ella, todo era un berrinche. Seguro se le va a pasar, le dijo a una amiga por teléfono. Martín siempre ha sido muy sensible, ya sabes cómo son. A la semana de su ausencia, Camila dejó de llamarle. Borró su número de llamadas recientes, guardó su orgullo bajo llave, y comenzó a construirse una narrativa más conveniente, que él la había abandonado, que no valía la pena estar rogando, que si había tenido el descaro de irse así, sin decir nada, entonces ella también tenía derecho a seguir con su vida. El domingo por la mañana, al bajar a desayunar, Clara volvió a enfrentarla. ¿Y si papá no regresa? Camila soltó el control remoto sobre la mesa, molesta por la pregunta. No metas ideas raras en tu cabeza. Tu papá está bien. Solo necesitaba tiempo. ¿Tiempo de qué? Insistió Julián, más serio de lo habitual. ¿Peleaste con él? Ya les dije que no es asunto suyo. Respondió con un tono más duro del que pretendía. Se fue porque quiso. Nadie lo corrió. Clara se levantó de la mesa y subió a su cuarto. Julián no dijo más, pero desde ese momento la tensión se volvió más evidente en casa. Todo se hacía en silencio. Las risas desaparecieron. Los platos se lavaban a medias. Los días se encimaban unos sobre otros, sin forma ni dirección. Camila comenzó a llegar más tarde del trabajo. Se quedaba a tomar algo con colegas. A veces iba sola a un bar cercano. Una noche, una mujer llamada Rodrigo, del mismo gimnasio al que asistía, le sonrió de manera insinuante en la fila del supermercado. Intercambiaron algunas palabras. Días después salieron a tomar algo. Rodrigo tenía poco más de 40, voz fuerte y hablaba sin filtros. No le importaba que Camila estuviera casada. Y Camila, por su parte, no se molestó en corregirlo cuando él asumió que estaba soltera. Salieron un par de veces más. No hubo intimidad, pero Camila comenzaba a sentirse validada otra vez. Él reía sus chistes, le decía que se veía bien para su edad, que ojalá más mujeres tuvieran su actitud. Eso le bastaba. En casa, mientras tanto, Clara comenzaba a escribirle cartas a su padre que nunca enviaba. Las guardaba en una caja de zapatos. Le contaba lo que había soñado, lo que había comido, lo que la hacía llorar. Julián, más callado, canalizaba su frustración en el fútbol. Entrenaba más fuerte. Regresaba con raspones. Con moretones. Cada uno, a su manera, lidiaba con la ausencia. Mientras Camila fingía que todo estaba bajo control. Una noche, después de que Rodrigo le enviara una foto en ropa deportiva con un "nos vemos el viernes", Camila se sirvió un whisky en la sala y se recargó en el sillón. Encendió el televisor, pero no prestaba atención. Pensaba en Martín. En cómo se había ido. En cómo, a pesar de todo, no lo extrañaba exactamente, sino que le molestaba no tener el control. Estaba acostumbrada a que él estuviera. Que la esperara. Que la atendiera. Y ahora que no estaba, algo crujía en su interior. No era amor. Era ego. Era el vacío de la costumbre. Tomó su celular y abrió sus fotos. Buscó alguna donde salieran juntos. No había muchas recientes. La mayoría eran de los niños o de eventos familiares. Encontró una de hace 3 años, en una posada. Él sonreía, se veía más delgado, sí, pero no era eso lo que llamó su atención. Era la mirada. Tenía luz. Una chispa. Algo que ya no estaba en su memoria. Apagó el celular, molesto consigo mismo. Los días seguían pasando. En el trabajo, algunos le preguntaban por Martín. Ella solo decía: me dejó. Así, sin más. Dijo que estaba harto. No sé qué más quería. Y así,
con cada frase, tejía una historia donde ella era la incomprendida, la víctima de un hombre emocionalmente inestable que había optado por dejar a su familia por egoísmo. Una mentira dicha muchas veces termina sonando a verdad. En casa, los niños empezaron a notar que su mamá estaba más ausente que nunca. Los regaños se volvían automáticos. Las tareas domésticas quedaban sin hacerse. Las comidas eran de microondas o de la fonda de la esquina. La casa empezaba a oler distinto. Ya no olía a pan tostado ni a café. Ahora olía a polvo, a soledad, a abandono. Clara dejó de preguntar por su papá. Julián empezó a llegar más tarde. ¿Y Camila? Camila empezó a sentir una incomodidad nueva. No por extrañar a Martín, sino porque su versión de la historia comenzaba a desmoronarse. Porque ni sus hijos, ni la casa, ni ella misma estaban mejor sin él. Una madrugada, caminando por el pasillo oscuro para ir al baño, pasó frente al cuarto vacío donde Martín solía trabajar en sus bocetos. La puerta estaba entreabierta. A la luz de la luna que se colaba por la ventana, pudo ver la mesa desordenada, la silla vacía, el cuaderno de notas con la portada levantada por el viento de una rendija mal cerrada. Sintió algo que no supo nombrar. Tal vez culpa. Tal vez miedo. Cerró la puerta con suavidad y volvió a su cuarto sin encender la luz. Al día siguiente, Rodrigo canceló la salida con una excusa vaga. Ella ni siquiera le contestó. Se quedó sola en la cocina, comiendo cereal de cena. La televisión sonaba a lo lejos. En la mesa, una flor artificial del centro de mesa de Martín seguía en su mismo lugar, sin polvo. Era lo único que parecía seguir en orden. Y Camila, por primera vez en semanas, aceptó en silencio una verdad que no quiso decir en voz alta. Martín no iba a regresar. Y aunque insistiera en repetir la historia de que él los había abandonado, sabía bien que había sido ella quien lo empujó hasta la puerta, y más allá. El primer amanecer fuera de casa no trajo paz. Martín despertó en un colchón improvisado dentro de un cuarto rentado en una vecindad alejada del barrio donde vivía. Las paredes eran delgadas. Se escuchaban pasos y conversaciones en otras habitaciones, el rechinido del portón de lámina, el llanto de un bebé a lo lejos. Estaba envuelto en una sábana vieja que no olía a nada familiar. Por un instante, dudó. Pensó en sus hijos. En la costumbre del desayuno tibio, en la sensación de pisar descalzo su propia casa. La punzada en el pecho fue aguda. Cerró los ojos, respiró hondo, y recordó por qué estaba ahí. Durante los primeros días, se movió como una sombra. Salía temprano, caminaba por calles desconocidas con la mochila al hombro, buscando trabajo. No hablaba con nadie más de lo necesario. Comía poco. Dormía poco. Hablaba aún menos. Su celular permanecía apagado, escondido en el fondo de una caja de cartón bajo la cama. No tenía fuerza para enfrentar el pasado. Ni a Camila, ni a sus hijos, ni a sí mismo. Después de una semana, consiguió empleo en una lavandería. Pagaban poco, pero le permitía mantenerse ocupado y ganarse algo para el cuarto y la comida. El trabajo era físico, demandante, pero le gustaba. El agua tibia, el olor del jabón, el vapor de las planchas. Todo eso le permitía, por momentos, olvidar el vacío que traía en el pecho. En silencio, mientras doblaba camisas ajenas, Martín comenzó a preguntarse qué había hecho con su vida. Cuando empezó a dejarse de lado. Cuando permitió que su amor propio se deshilachara. Por las noches, escribía en una libreta nueva que compró en una papelería cercana. Comenzó a soltar pensamientos sin forma, frases cortas, sin estructura, pero cargadas de todo lo que nunca dijo. No soy lo que ella decía. No quiero volver a callarme. Tengo miedo, pero también ganas. Cada palabra escrita era una forma de empujarse a sí mismo hacia la superficie. Como si estuviera emergiendo de un pozo en el que había estado atrapado por años. La dueña de la lavandería, doña Rosa, una mujer robusta, de cabello teñido de rojo y voz grave, notó el silencio de Martín desde el primer día. Doña Rosa no preguntaba mucho, pero observaba con atención. Un miércoles, mientras doblaban sábanas juntos, le dijo: «No sé qué te pasó, pero se nota que traes algo bien pesado cargando. Y mira, aquí no somos psicólogos, pero si un día necesitas hablar, acá estoy».
No cobro por escuchar. Martín no respondió. Solo asintió con los ojos húmedos. Fue la primera vez que alguien le ofrecía consuelo sin juzgar, sin exigir. Con el paso de las semanas, Martín comenzó a caminar diferente. No era algo visible para los demás, pero sí para él. Se sentía menos encorvado, un poco más firme. Empezó a levantarse más temprano, a tomar agua en lugar de refresco, a prepararse pequeños almuerzos sencillos. No lo hacía para verse mejor. Lo hacía para recuperar su lugar en el mundo. Un día, al salir de la lavandería, una joven que vendía pan en la esquina le regaló una concha. «Te veo pasar todos los días», le dijo, «y siempre traes cara triste». Martín sonrió. No por el gesto, sino porque se dio cuenta de que ya no se sentía invisible. Al día siguiente, le compró 2 piezas y se las llevó a Doña Rosa como agradecimiento. Fue en uno de esos días grises, justo cuando la rutina comenzaba a volverse soportable, que conoció a Elena. Tendría poco más de 50. Manos firmes, piel curtida por el sol, y ojos tan oscuros que a veces parecía que lo miraban todo sin parpadear. Era clienta frecuente de la lavandería. Siempre traía su ropa impecablemente limpia, pero la dejaba solo para planchar. Tenía un pequeño local de costura al fondo del mercado. Elena no era habladora. Saludaba con una sonrisa, dejaba sus prendas, pagaba puntual y se iba. Pero poco a poco comenzó a notar a Martín. No su cuerpo. Su silencio. Su mirada perdida. Y un día, sin más, le dejó una bolsa con galletas de su pueblo y una nota pequeña. Dicen que lo dulce espanta lo amargo. Espero que sí. Martín no supo qué hacer. Pensó en devolverlo. En ignorarlo. Pero esa noche lo comió con leche caliente, y lloró sin saber por qué. Después de eso, Elena comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces le llevaba un café. A veces solo se quedaba unos minutos más mientras le planchaban la ropa. Nunca preguntó nada. Solo compartía pequeñas historias de su día, una aguja que se rompió, una tela difícil, un cliente que no pagó. Martín escuchaba en silencio. Su voz grave y pausada lo tranquilizaba. Una tarde, mientras llovía afuera, Martín le ofreció asiento por primera vez. Ella aceptó. Hablaron del clima, de los precios del mercado, del ruido de los colectivos. Nada profundo. Pero al final, antes de irse, Elena le dijo: «A veces uno se reconstruye sin que los demás se den cuenta. Y eso también es valentía». Martín se quedó con esa frase toda la semana. Con el tiempo, Elena se volvió parte de su rutina. No como una relación, no como un consuelo, sino como una presencia que no exigía nada. Una especie de espejo amable que no le devolvía defectos, sino humanidad. Martín comenzó a cambiar. Su cuerpo se afinaba por el trabajo, por las caminatas, por los alimentos que ahora elegía con intención. Pero lo más evidente era su forma de hablar, de mirar. Ya no evitaba los ojos de los demás. Ya no caminaba con los hombros caídos. Doña Rosa lo notó primero. «Te ves más derechito. Más vos». Martín sonrió. Una noche, mientras acomodaba su ropa en la pequeña cómoda de su cuarto, se miró en el espejo rajado del baño. No era el mismo hombre que llegó semanas antes. Su piel tenía color. Sus ojos no se veían tan apagados. Y por primera vez en mucho tiempo, se dijo a sí mismo: «Te estás salvando». Pero no todo era fácil. Había días en los que despertaba con una opresión en el pecho. Pensaba en sus hijos. En cómo estarían. En si lo odiaban. En si Camila les decía mentiras. En si lo recordaban. La culpa lo mordía por dentro. Y entonces salía a caminar, respiraba profundo, escribía, se obligaba a seguir. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, pasó frente a una vitrina y se detuvo. Había un maniquí con una camisa celeste, ajustada, elegante, con cuello mao y mangas largas. Se quedó mirándola largo rato. Luego siguió su camino. Esa noche soñó que la usaba y bailaba bajo una lluvia tibia. Pasaron los meses. El ambiente en la vecindad ya no le parecía hostil. Saludaba a los vecinos.
Reía con doña Rosa. Compartía pan con Elena. Y aunque no hablaban de amor, había en sus miradas algo tierno, algo que no exigía nada, pero lo decía todo. Martín no había vuelto no mencionaba a Camila ni a sus hijos. La llevaba por dentro, pero ya no como una herida abierta, sino como una cicatriz que todavía arde cuando cambia el clima. Una mañana, Elena le dejó una cajita de madera tallada con hojas de nogal. Dentro había un papel doblado, gracias por no rendirte. Martín lo leyó en silencio, lo dobló de nuevo y lo guardó en su libreta. Esa misma tarde, pasó frente a la tienda donde semanas atrás había visto la camisa celeste de cuello Mao. La compró. No para nadie más. Para él. Esa noche la colgó frente al espejo, se sentó en la cama y escribió una sola línea en su cuaderno. Estoy volviendo a nacer, y esta vez es para mí. El calor de la tarde se asentaba sobre el pueblo como una manta pesada. Era uno de esos días donde la rutina se repetía con exactitud. Los niños salían de la escuela con los uniformes arrugados. Los adultos se refugiaban bajo la sombra de los árboles, y los comercios abrían lo justo para no cerrar del todo. El tiempo parecía quieto. Todo igual. Todo como siempre. Hasta que llegó el auto. No era lujoso, pero sí distinto, elegante, limpio, sin música estridente ni vidrios polarizados. Un sedán gris oscuro se detuvo justo frente al parque central. Las puertas se abrieron con calma. Primero bajó un hombre alto, de piel clara curtida por el sol, con una postura recta y una camisa bien planchada. Caminó hasta la puerta del copiloto y la abrió. Entonces él descendió. Martín. Pero no el Martín que se había ido meses atrás. Sus zapatos tocaron el empedrado con firmeza. Usaba la camisa celeste que tanto había deseado, y un pantalón oscuro que resaltaba la línea más segura de su cuerpo. Su cabello, corto, estaba peinado con simpleza. Su mirada estaba limpia, decidida, serena. No había rastro del hombre roto que una vez caminó por esas mismas calles con la vista al suelo. Este Martín no se escondía. No pedía permiso. Existía con fuerza. Los primeros en verlo fueron los del café de la esquina. Don Félix, que siempre fumaba en la banqueta, casi dejó caer el cigarro al verlo. Un par de jóvenes que pasaban con bolsas del mercado se miraron entre sí con asombro. Lo reconocieron, pero dudaron. Era él, y no era él. Caminó lentamente por la plaza. La mujer que lo acompañaba, Elena, lo miraba con respeto y un orgullo discreto. No lo tocaba de forma invasiva. Su gesto era protector pero no posesivo. Había ternura en su cercanía. Martín, por su parte, saludaba a algunos rostros conocidos con una leve inclinación de cabeza. No había sonrisas forzadas. Solo cortesía. Elegancia. El rumor corrió rápido. Las vecinas llamaban a otras. Los comerciantes asomaban la cabeza desde sus locales. Los vecinos salían con la excusa del calor. Todos querían confirmar lo que parecía un espejismo. El hombre que había desaparecido sin dejar rastro, volvía con una presencia imposible de ignorar. Una hora después, la noticia llegó a oídos de Camila. Estaba en una tienda hablando de nada importante con una amiga, cuando recibió un mensaje. Era su vecina. Sin rodeos. Está en el parque. Con una mujer. Y no es cualquier cosa. Martín se ve, distinto. No alcanzó a responder. Salió sin despedirse. Caminaba a paso acelerado. La sangre le bombeaba en las sienes. No entendía. No creía. No podía. Al doblar la esquina y ver la plaza, se detuvo de golpe. Ahí estaba. A unos metros. Martín. Lo observó sin ser visto. Su postura. Su andar. Su mirada. Algo en su estómago se contrajo. Era hermoso. Pero no solo por su cuerpo, que claramente había cambiado. Era la seguridad, la calma, la libertad en su rostro. ¿Y esa mujer a su lado? ¿Quién era? Se acercó con paso lento, tratando de entender lo que veía. Cuando estuvo a menos de 5 metros, Martín giró el rostro. Sus miradas se encontraron.
El mundo se detuvo. Camila se quedó inmóvil. No supo qué decir. No fue capaz ni de parpadear. Su cuerpo sintió un vacío difícil de explicar. Era como ver un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. Martín, murmuró, como si el nombre se le escapara sin permiso. Él no se inmutó. La miró con cortesía. Ni una lágrima. Ni una mueca. Solo esa mirada firme que no buscaba confrontación, sino claridad. Hola, Camila. Ella quiso abrazarlo. Quiso gritarle que lo había buscado. Que se arrepentía. Que no sabía. Pero no lo hizo. Porque en su mirada ya no había un espacio para ella. ¿Qué haces aquí? Logró preguntar con torpeza. Vine a ver a mis hijos, respondió Martín con serenidad. Y a cerrar ciclos. La mujer a su lado dio un paso atrás, respetuosa. Camila recién entonces la notó. Y se sintió, pequeña. ¿Vieja? Desgastada. Miró su propia ropa arrugada. Su postura encorvada. Su rostro cansado. ¿Es ella? Preguntó Camila, en un tono que quiso sonar casual, pero se le quebró. Es mi amiga, dijo Martín, con una sonrisa suave. Pero eso no debería importarte. Camila tragó saliva. Quiso decir tantas cosas, pero ninguna salía. Yo no sabía que ibas a volver. Pensé que... ¿Pensaste que te iba a rogar? La interrumpió. No con dureza, pero sí con firmeza. Ella bajó la vista. Pensé que te habías perdido. No. Me encontré. Las palabras cayeron como piedras. Un par de vecinos miraban la escena desde lejos. Elena se mantuvo al margen. Camila no podía sostenerle la mirada. Yo te extraño, Martín. De verdad. Y los chicos también. Él parpadeó despacio. Hubo un silencio largo. ¿Extrañas al hombre que aguantaba todo, o al que nunca reclamaba? Extraño a mi esposo, dijo ella con voz quebrada. Ese hombre ya no existe, Camila. Lo mataste vos. De a poco. Con cada palabra, con cada desprecio, con cada risa frente a los demás. No me fui de un día para otro. Me estuve yendo en pedacitos, hasta que ya no quedaba nada. Camila quiso aferrarse a algo. Buscó entre sus recuerdos alguna escena que la salvara. Una prueba de amor. Una disculpa. Pero no la encontró. Podemos empezar de nuevo, si querés. Por los chicos. Martín negó con la cabeza. No necesito empezar de nuevo con vos. Ya empecé. Y no voy a regresar a una casa donde dejé de ser yo. Su voz era tan clara, tan contenida, que dolía más que cualquier grito. Era el tono de quien ya no tiene miedo. ¿Entonces viniste a restregarme esto? Dijo ella, con un dejo de resentimiento. No. Vine a ver a mis hijos. Lo demás es tu carga. Martín dio un paso atrás. Elena se le acercó con discreción. Camila notó que él la miraba distinto. No era odio lo que había en sus ojos, pero tampoco amor. Era una conexión real, de esas que ella nunca supo cuidar. No podés hacerme esto, dijo Camila, dando un paso hacia él. No te estoy haciendo nada. Lo hiciste vos sola. Y con eso, se dio la vuelta. Camila se quedó ahí, en medio de la plaza, mientras él se alejaba acompañado de una mujer que no necesitaba levantar la voz para hacerlo sentir seguro. Observó cómo sus pasos eran ligeros. Cómo la gente lo miraba con admiración. Cómo su silueta desaparecía entre los árboles del parque. Sintió que se le encogía el pecho. No era amor lo que se le escapaba. Era poder. Era control. Era la certeza de que, por primera vez, Martín estaba donde quería estar, lejos de ella. Y entendió, demasiado tarde, que algunos hombres no huyen, despiertan. Esa misma noche, después de verlo en la plaza, Camila no pudo dormir. Se revolcaba en la cama como si el colchón le quemara la espalda. La imagen de Martín erguido, tranquilo, con esa mirada de quien ya no teme nada, le taladraba la cabeza.
Intentaba recordar su voz antes de irse. Los últimos días que compartieron. Pero todo se desdibujaba entre frases hirientes, silencios densos y rutinas vacías. Sin Martín, se sentía como si hubiera despertado de un coma emocional del que ni siquiera sabía que estaba presa. Amaneció con los ojos hundidos y la garganta seca. El café le supo a tierra. No desayunó. Caminó de un lado a otro por la cocina, ignorando el desorden que ahora era parte habitual del paisaje. En su mente ya no quedaba ni rastro de orgullo. Ni de justificaciones. Solo una idea le daba vueltas sin parar. Tenía que hablar con Martín. A solas. Sin testigos. Sin máscaras. Con la urgencia de quien siente que se le escapa lo único real que ha tenido. Lo esperó fuera de la casa de su hermana, donde se enteró que él se quedaría unos días para convivir con Clara y Julián. No sabía cómo empezar, ni qué palabras usar. Solo sabía que no podía quedarse cruzada de brazos. Cuando finalmente lo vio salir solo, con el cabello peinado hacia atrás y una camisa clara, se acercó con pasos titubeantes, como si cada uno costara más que el anterior. Martín, dijo apenas, con la voz temblorosa. Él la miró con neutralidad. No con desprecio. No con enojo. Solo con esa claridad que duele más que el grito. Se detuvo. Sin miedo. Sin prisa. Camila, dijo, saludando. Fue seco. Educado. Distante. Ella intentó sonreír, pero su rostro traicionó la emoción. ¿Podemos hablar 5 minutos? Nada más. Martín asintió. Caminó hacia una banca cercana, bajo la sombra de un fresno. Se sentó derecho, con las manos cruzadas sobre las piernas. Él se acomodó a su lado, dejando un espacio prudente. No sé por dónde empezar, dijo ella, bajando la mirada. No pensé que me costaría tanto. Entonces solo decí, lo que no dijiste cuando todavía importaba. Decí lo que tengas que decir, respondió Martín, sin tensión, como si escuchara una noticia sin importancia. Te vi ayer y no te reconocí, o tal vez no quise reconocer lo que hice con vos. ¿Te ves? Dijo, buscando su mirada. ¿Te ves bien, diferente? Fuerte. Él no respondió. He estado pensando en nosotros, continuó Camila. En todo lo que vivimos. En lo que destruí. Sé que fui una idiota, que te fallé, que no supe cuidarte ni respetarte. Y no vengo a justificarme, Martín, solo quiero pedirte otra oportunidad. Para empezar bien. Como debería haber sido desde el principio. Martín la miró con una serenidad que desconcertaba. No había lágrimas. No había amargura. Solo una certeza tranquila. No vine por vos, Camila. No estoy acá para hablar del pasado ni para darte otra oportunidad. Vine por mis hijos. Porque ellos me necesitan. Y porque yo también necesito verlos, sin sentir miedo. Camila apretó las manos. La garganta se le cerró. Sé que no merezco nada, pero, ni siquiera una posibilidad. ¿Una conversación más? Puedo cambiar. Estoy cambiando desde que te fuiste. No soy el mismo. Martín la interrumpió con suavidad. No dudo que puedas cambiar. Ojalá lo hagas. Por vos. Por los chicos. Pero ese cambio ya no me corresponde. Ya no soy tu lugar seguro. Ni tu castigo. Ni tu redención. Ella parpadeó rápido, luchando por contener las lágrimas. Es que no lo entiendo, ¿cómo podés estar tan tranquilo? ¿Cómo podés mirarme así después de todo? Martín respiró hondo, como si preparara una respuesta que ya había dicho muchas veces, aunque nunca en voz alta. Porque entendí algo, Camila. El dolor, cuando no lo enfrentas, te pudre por dentro. Pero cuando lo reconoces, cuando lo abrazas, te transforma. Yo me dejé romper. Me dejé desaparecer. Pero ese mismo dolor fue lo que me salvó. Gracias a lo que viví con vos, descubrí de qué estaba hecho. No te odio. No busco venganza. Te agradezco. Porque sin ese infierno, no habría descubierto que podía salir vivo.
Camila bajó la cabeza. El pecho le dolía como si algo dentro se hubiera quebrado. No podía creer que esas palabras tan firmes, tan claras, vinieran del mismo hombre que antes lloraba en silencio, que temblaba ante sus humillaciones, que se encogía con cada desprecio. «¿Entonces, esto es todo? ¿Esto es lo que queda?» «Sí», respondió él, con suavidad. «Y con eso basta». Se levantó de la banca. Ella no lo detuvo. Lo vio alejarse una vez más, con el mismo paso sereno con el que había llegado. No había ira. No había dramatismo. Solo una puerta que se cerraba sin hacer ruido. Camila se quedó sentada, mirando sus propias manos, como si buscara una explicación en las líneas de sus palmas. Por dentro, algo se hundía. No era solo tristeza. Era la comprensión tardía de que había perdido más que a un hombre. Había perdido una vida. Y no por accidente. Sino por negligencia. En los días siguientes, intentó recuperarse. Le llevó flores a la hermana de Martín. Mandó mensajes que nunca fueron respondidos. Preguntó por él a los chicos, con la esperanza de encontrar alguna grieta, una señal. Pero todo era en vano. Clara, cuando la escuchaba insistir, solo la miraba con decepción. Julián, más seco, la ignoraba. Ambos sabían la verdad que Camila tardaba en aceptar, su padre no volvería. Y no porque hubiera encontrado a alguien más, sino porque finalmente se había encontrado a sí mismo. Una tarde, Camila encontró en el cajón de la recámara un papel arrugado. Era una nota escrita con tinta corrida. Decía: «Me fui roto, pero no vacío. Me llené de silencio, y en ese silencio me volví fuerte. Gracias por empujarme al abismo. Ahí aprendí a volar». Lo guardó en el bolsillo, temblando. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no intentó justificarse. No se refugió en el vino ni en el celular. Se quedó sentada en la oscuridad, en el comedor vacío, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Y entendió al fin que el verdadero castigo no era perderlo. Era haberlo tenido sin saber quién era. Santiago, ahora Camila, despertaba cada día con una sensación de peso en el pecho. Como si algo invisible se le hubiera instalado entre las costillas y no la dejara respirar con normalidad. Los amaneceres ya no traían promesa ni rutina. Solo ese eco constante. Esa voz dentro de su cabeza que repetía lo mismo cada mañana. Ya no está. Y no va a volver. Habían pasado varias semanas desde que lo vio por última vez. Y aunque Martín no había dicho más, aunque no cerró la puerta con insultos ni con lágrimas, la forma en que la miró, con esa paz inquebrantable, le dejó claro que lo suyo había terminado. No por un final, sino por un despertar. No por un tercero. No por capricho. Por fin, por él. Desde entonces, algo dentro de Camila comenzó a apagarse. Al principio fueron detalles pequeños, olvidaba fechas importantes en el trabajo, perdía cosas, salía de casa sin peinarse, sin importar si la blusa estaba arrugada o si los zapatos combinaban. Luego vinieron los días en que no salía del todo. Se quedaba encerrada, con las cortinas corridas, viendo programas que no entendía, comiendo lo primero que encontraba, a veces solo pan viejo con leche tibia y agria. El trabajo empezó a escasear. Primero fueron los pretextos. «Estoy ocupada. Después te escribo». Luego, la verdad, que ya nadie se molestaba en disfrazar. «Ya no confiamos en vos. Mejor con otra proveedora. No quiero problemas». Sus colegas de antes, los que solían invitarla a tomar algo o charlar sobre cualquier tema, dejaron de buscarla. La evitaban. Había cambiado. Ya no era la Camila dicharachera, la que siempre tenía algo que decir. Ahora era la del gesto vacío, la de las ojeras marcadas y manos temblorosas. En el pueblo, los murmullos crecían. No porque Martín los provocara. Él seguía siendo discreto. Siempre lo había sido. A veces se le veía caminar con Elena, esa mujer serena y de paso firme. Platicaban en voz baja, compartían un café en la esquina, saludaban a los vecinos con amabilidad. Nunca se les veía tomados de la mano. Nunca un beso. Ni siquiera un abrazo.
Pero la complicidad entre ellos era evidente. Caminaban juntos al mismo ritmo. Como si se entendieran con solo respirar el mismo aire. Y eso, a Camila la consumía. La primera vez que los vio juntos otra vez, sintió un golpe seco en el estómago. Era un sábado por la tarde. Había salido a comprar cigarrillos, al doblar la esquina, los vio entrar a la panadería. Martín abrió la puerta. Elena entró sin mirar atrás. Rieron por algo que ella le dijo. Y se perdieron dentro. Camila no entró. Solo los miró desde afuera, pegada a la pared, como una ladrona. Esperó 10 minutos. Luego se fue sin comprar nada. Desde ese día, comenzó a espiarlos. No con intención clara, sino por necesidad. Como un vicio. Se sentaba en su coche a media cuadra de la casa donde Martín se estaba quedando temporalmente. Observaba. Esperaba. Tomaba nota mental de quién lo visitaba, a qué hora salía, con quién hablaba. Algunas veces caminaba por donde sabía que él pasaría, fingiendo encuentros casuales. Pero Martín no caía en provocaciones. La saludaba con cortesía. Y seguía su camino. Elena lo notaba. Lo sabía. Pero no reaccionaba. No había confrontaciones. No había amenazas. Solo esa mirada tranquila que le decía a Camila, sin palabras. Sé lo que haces. Pero no te tengo miedo. La tensión la fue carcomiendo. Dejó de hablar con sus hijos. Clara la evitaba por completo. Julián ya no dormía en casa, prefería quedarse con su padre. En una ocasión, Camila intentó acercarse a su hijo. Fue a buscarlo a la salida de fútbol. Le ofreció llevarlo a cenar. Julián la miró sin odio. Pero con esa decepción seca que duele más que cualquier reclamo. Ya no sé quién sos, le dijo, antes de subirse al auto de Martín. Camila no respondió. Solo se quedó parada en la banqueta, viendo cómo se alejaban. Las noches eran lo peor. Sin ruido. Sin nadie. Sin distracciones. Solo ella, y sus pensamientos. Se servía un trago tras otro, sin sentir el sabor. Escarbaba en las redes sociales buscando fotos viejas. A veces entraba al perfil de Martín, solo para ver si había publicado algo. No había nada. Ni una palabra. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. La obsesión se volvió rutina. Una noche, borracha, fue hasta el taller de Elena. Se quedó afuera, viendo desde la sombra cómo trabajaba Martín. Lo observó durante casi una hora. Martín nunca volteó. Pero sabía que estaba ahí. Y eso, le revolvió el estómago. Quiso entrar. Quiso gritarle. Decirle que era suyo. Que se lo había robado. Pero se quedó ahí, congelada. Porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que no podía reclamar lo que nunca supo cuidar. Volvió a casa y destrozó una silla contra la pared. Los vecinos ya evitaban hablarle. Las pocas veces que se cruzaban con ella, cambiaban de acera o aceleraban el paso. Camila se volvía una presencia incómoda. Un recordatorio viviente de lo que pasa cuando alguien se cree intocable por demasiado tiempo. Algunos pensaban que estaba perdiendo la razón. Otros decían que era solo el peso de la culpa. Nadie lo decía en voz alta. Pero todos sabían que la Camila de antes se había ido. Y en su lugar, quedaba una mujer arruinada y sola. Vagando por el pueblo. Con la mirada rota. Un domingo, Camila encontró una foto de Martín guardada en uno de sus cajones. Estaba desgastada, de las viejas, de papel. Era de un día en el río, cuando él usaba una camiseta sin mangas y reía sin mirar a la cámara. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared y la sostuvo con manos temblorosas. ¿Por qué no supe verte?, susurró. ¿Por qué tuve que perderte para entender? No hubo respuesta. Solo el zumbido del ventilador viejo girando en el techo. Desde entonces, comenzó a hablar sola. En voz baja, como si alguien más la escuchara. A veces imaginaba conversaciones con Martín. Le decía que estaba arrepentida, que ya no era la misma.
Que si tan solo le diera una oportunidad más, ella podría demostrarlo. Pero cada vez que cerraba los ojos, no veía una reconciliación. Veía su espalda alejándose. Una y otra vez. Una tarde se quedó dormida en la banca del parque. Con la ropa sucia, la cara demacrada, la dignidad hecha trizas. Un grupo de niños la miró con curiosidad. Una señora dijo entre dientes: «Qué lástima. Era buena mujer». Pero nadie se acercó. Y ahí quedó. Entre sombras. Entre ruinas. Entre los restos de lo que alguna vez fue un hogar. Porque a veces, el peor castigo no es que te odien, es que ya no te recuerden con amor. La mañana comenzó con un silencio distinto. No era el mismo que había llenado la casa de Camila desde la partida de Martín. Ni el silencio incómodo de la rutina rota. Era un silencio nuevo, que anunciaba el cierre de un ciclo. El aire parecía más denso. Como si presintiera lo que estaba por ocurrir. En la cocina de la casa de la hermana de Martín, una conversación se cocía a fuego lento. Elena estaba sentada frente a él, con una taza de café entre las manos. Los ojos clavados en los suyos. Martín no tenía miedo. Tampoco dudas. Pero sí un nudo en el estómago. Porque sabía que toda decisión tiene un precio, incluso las correctas. Es tu decisión, Martín. No te lo pido para huir. Te lo propongo para crecer conmigo. Si decidís quedarte, lo entiendo. Pero si decidís venir conmigo, que sea por vos, no por mí. Él la miró largo rato. Elena no era una salvadora. Ni una heroína. Era una compañera. Una mujer que había caminado a su lado sin querer atarlo, sin pedir más de lo que él podía ofrecer. Era simplemente alguien que lo había visto de verdad. Si quiero irme con vos, dijo con voz firme, sin necesidad de alzarla. Pero antes, tengo que despedirme bien. Esa tarde, Martín reunió a sus hijos. Julián llegó con la mochila del entrenamiento aún colgada al hombro. Clara con un libro entre los brazos. Ambos lo escucharon en silencio. Él les explicó que se iría del pueblo. Que no era un adiós para siempre, pero sí un cambio necesario. No lloraron. Solo bajaron la mirada unos segundos. No tenés que explicar tanto, papá, dijo Julián al final. Nosotros ya entendimos hace rato. ¿Y vos estás bien?, preguntó Clara, con voz quebrada. Estoy mejor que nunca, respondió Martín, tomándola de la mano. Porque ahora sé quién soy. No hubo abrazos desesperados ni promesas vacías. Solo una despedida honesta. De esas que duelen, sí, pero también liberan. Esa misma noche, Martín comenzó a empacar sus cosas. No muchas, algunas prendas, libros, su libreta, la camisa celeste que una vez compró solo para sí. Alguien le avisó a Camila. No está claro quién fue. Tal vez una vecina, un viejo amigo, uno de esos que no saben guardar la lengua. Lo cierto es que llegó corriendo, sudando, con la blusa fuera del pantalón y el cabello revuelto, justo cuando Martín salía de casa con la maleta en la mano y Elena lo esperaba en el auto. «Martín», gritó desde la vereda. «No te vayas, por favor. No hagas esto». Él se detuvo. Se giró con lentitud. Elena no intervino. Se quedó junto al coche, con las manos en los bolsillos, observando sin emitir juicio. Camila se acercó, jadeando, con los ojos encendidos y los labios temblorosos. «No puedes irte así. No puedes llevártelos. No puedes sacarme de tu vida como si nada». Martín sostuvo la maleta con una mano, erguido, sin un solo titubeo en el cuerpo. «No me los estoy llevando, Camila. Los chicos se quedan con vos. Ya no son niños. Ya entienden más de lo que crees. Pero yo no me quedo más donde no hay paz. Martín, por favor. Te lo suplico. No te vayas con ella. Yo todavía te amo. Podemos arreglarlo». Él dio un paso hacia ella. No por lástima. Por claridad. La miró directo a los ojos. Sin dureza. Sin miedo. Sin amor. «No te odio, Camila», dijo Martín, con ternura y verdad.
Su rostro se relajó por un segundo, como si esa frase fuera el principio de una redención. Pero no duró mucho. «Tampoco te perdono», continuó él. La frase le cortó el aliento. «Porque lo que me hiciste no se borra con palabras. Porque no fuiste un error. Fuiste una herida. Y yo ya no tengo espacio para más cicatrices». Ella intentó tocarle el brazo. Él la esquivó con delicadeza, sin agresividad. Sin miedo. «Te agradezco lo vivido. Me hizo fuerte. Me enseñó lo que no quiero volver a permitir. Pero esta historia se terminó, Camila. Se terminó el día que elegiste herirme una y otra vez, creyendo que nunca me iría». Camila cayó de rodillas. «No, no puede ser». Los vecinos miraban desde lejos, unos tras las cortinas, otros desde la esquina. Nadie decía nada. Nadie intervenía. Era un final que todos veían venir, pero que solo Camila se había negado a aceptar. Martín no lloró. Solo se dio media vuelta. Caminó hacia el coche y subió sin voltear. Elena arrancó. Avanzaron despacio por la calle, dejando atrás a la mujer que alguna vez creyó que él le pertenecía. Y él no miró atrás. No porque no doliera. No porque fuera fácil. Sino porque, por primera vez en su vida, estaba caminando hacia adelante. El camino por delante era incierto. No sabía qué ciudad lo recibiría. Qué nuevos dolores se enfrentarían juntos. Qué retos le impondría la vida. Pero por fin no tenía miedo. Había dicho su verdad. Había roto las cadenas. Había soltado. A veces, la libertad no se siente como un grito de victoria. Se siente como una puerta que se cierra con suavidad. Y un silencio que por fin deja de doler. La casa se volvió un espacio detenido en el tiempo. Las paredes seguían del mismo color, pero habían perdido vida. El comedor, que antes rebosaba de voces, platos calientes y risas fingidas, ahora era un monumento al abandono. La sala donde se veían películas los domingos estaba cubierta por una fina capa de polvo. El silencio era absoluto. No el de una tarde tranquila. El de algo que murió sin aviso. Camila despertaba cada mañana sin saber exactamente para qué. No tenía horarios. No tenía visitas. No tenía conversación. Las cortinas permanecían cerradas casi todo el día. La luz entraba solo en fragmentos, filtrándose entre las rendijas, como si también evitara quedarse demasiado tiempo ahí. Las primeras semanas después de que Martín se fue con Elena, Camila intentó seguir con normalidad. Hacía el desayuno. Barría un poco. Ponía las noticias en la televisión. Pero nada le importaba. Comía sin hambre. Dormía por agotamiento, no por descanso. Se quedaba horas viendo el techo, repasando palabras que nunca dijo, y otras que desearía no haber dicho jamás. Una tarde, mientras buscaba unos papeles viejos, encontró una caja enterrada al fondo del armario. Estaba polvosa, cerrada con cinta vieja ya despegada. La abrió con lentitud. Dentro estaban las fotos. Decenas de ellas. Fotos que ella misma había olvidado, pero que Martín había guardado con esmero. Ahí estaban, los cumpleaños de los niños, la boda civil, una visita al mar, navidades, juegos en el parque. Tardes comunes que, vistas desde el presente, parecían imposiblemente valiosas. En una, Martín cargaba a Julián cuando apenas tenía meses. Tenía el pelo revuelto, una sonrisa sincera. En otra, estaban los cuatro en la playa, con Martín parado bajo el sol, sujetando la mano de Clara, riendo mientras el viento le movía la camisa. Había una secuencia de 3 fotos donde ella le daba un beso en la mejilla y él se sonrojaba. Camila sostuvo esa imagen más tiempo que las demás. La observó como si buscara una pista. Una señal de cuando se le escapó todo. Pero lo que encontró fue más cruel. Él la había amado de verdad. Con paciencia. Con entrega. Con una esperanza que ella, por orgullo, por descuido o por soberbia, no supo sostener. Volvió a guardar las fotos. Se quedó con una sola. La dobló. La metió en la billetera. No para verla todo el tiempo, sino para que el peso le recordara lo que fue y ya no es.
Los días siguientes fueron grises, incluso cuando el sol brillaba fuera. La casa seguía opaca. Nadie la visitaba. Sus amigas de antes ya no respondían sus mensajes. Algunas la evitaban por incomodidad. Otras por lástima. Las personas que antes la elogiaban ahora la miraban con una mezcla de indiferencia y desdén. Las bromas que antes hacían reír, ahora le sabían a veneno. El gimnasio que solía frecuentar lo dejó de lado. Ya no había motivación para mantener un físico que nadie admiraba. Su cuerpo, aunque fuerte aún, comenzaba a cargar el peso de los remordimientos. La espalda se le encorvaba. Las manos le temblaban. El rostro se le ajaba más de lo que correspondía a su edad, como si todo lo que había escondido ahora se manifestara en su piel. Un día, en el supermercado, vio a un hombre con una camisa celeste. Por un segundo, su corazón se aceleró. Creyó que era Martín. Caminó tras él, sin darse cuenta. Pero cuando se volteó, era otro. Más joven. Otro rostro. Y entonces, frente al refrigerador de yogures, sintió una náusea profunda. Se fue sin comprar nada. Volvió a casa, se sentó frente al televisor apagado y se quedó ahí, sin moverse por casi 3 horas. Empezó a hablar sola. A veces en voz baja. A veces en voz alta. Le preguntaba a la casa si él volvería. Se respondía que no. Se burlaba de sí misma. Se insultaba. Y luego lloraba. Empezó a escribir cartas que nunca enviaba. A Martín. A sus hijos. A ella misma. En una de ellas escribió: no supe cuidar lo más valioso. Pensé que el amor era eterno solo porque lo tenía. Ahora sé que el amor se cuida o se muere. Yo lo maté. La colocó en el buró. Nunca la quemó. Nunca la mostró. Solo la dejó ahí, como testigo de su verdad. Clara y Julián dejaron de visitarla. Martín jamás les prohibió verla. Pero ellos tomaron su decisión. Sabían que su padre había sanado. Y que Camila seguía atrapada. La última vez que Julián fue, la encontró bebiendo sola en la cocina, con la televisión repitiendo infomerciales de madrugada. «Mamá, ¿necesitas ayuda?», le preguntó. Sin odio. Sin reproche. «No necesito nada», respondió ella, sin mirarlo. «Entonces no te quejes cuando todos se vayan», dijo él. Y se fue. Camila no lo llamó. Ni ese día. Ni nunca. Los días se arrastraban. La casa se llenaba de humedad. La cocina olía a trapo viejo. Las ventanas permanecían cerradas. El buzón se llenaba de papeles que no abría. Las plantas del jardín delantero se secaron. El timbre dejó de funcionar. Nadie lo arregló. Una madrugada, Camila se despertó sobresaltada. Había soñado con Martín. Estaban en la cocina, como antes. Él cocinando. Ella contando una anécdota sin gracia. Él reía. Luego se volteaba. Y tenía los ojos vacíos. Se desvanecía frente a ella. Se levantó empapada en sudor. Caminó hasta el baño. Se miró en el espejo. Apenas se reconocía. Era una mujer vencida. Una mujer vacía. Y en ese momento, por fin lo entendió. No había marcha atrás. No existía perdón. No porque Martín fuera cruel, sino porque el daño ya había sido suficiente. Porque hay límites que no se cruzan sin pagar. Y ella los cruzó todos. Encendió una vela. Se sentó frente a ella. Cerró los ojos. No pidió que volviera. No pidió un milagro. Solo se quedó ahí. Con la llama. Con el silencio. Y el silencio, al fin, fue más fuerte que todo. Fue su única compañía. Su única respuesta. Porque cuando perdes a quien te amó de verdad, no queda ruido. Solo el eco de lo que no supiste cuidar. A veces, lo más doloroso no es perder a alguien. Lo más doloroso es darte cuenta, demasiado tarde,
De que esa persona ya no está ahí para perderla. Que se fue. No de un momento a otro. Sino poco a poco. Se fue apagando. Desmoronando en silencio. Sin que vos hicieras nada por detenerlo. Esta historia de Martín y Camila no habla solo de una ruptura. Habla de una verdad profunda y desgarradora. El amor no basta. No basta sentirlo, si no se cuida. Si no se respeta. Si no se honra. Camila no perdió a Martín por accidente. No fue un error. Ni un malentendido. Fue la consecuencia directa de años de indiferencia. De palabras lanzadas como piedras. De gestos pequeños que fueron cavando una herida que nunca quiso ver. Y como suele pasar, se dio cuenta cuando ya no había remedio. Cuando el corazón que la esperaba en casa. El que toleraba. El que intentaba complacerla. El que callaba para no discutir. Por fin se había ido. No por rencor. Sino por dignidad. Esta historia es un espejo. Nos obliga a mirarnos. A preguntarnos. ¿A quién estamos descuidando hoy? ¿A quién herimos con nuestras palabras disfrazadas de broma? ¿Cuántas veces hemos minimizado el dolor de quien amamos, creyendo que siempre va a estar ahí soportándolo todo? Hay un punto donde el Martín dice basta. Donde el cuerpo se cansa. Donde el corazón se quiebra. No por odio. Sino por agotamiento. Ese momento llegó para Martín. Un hombre que, como tantos, fue educado para resistir. Para callar. Para complacer. Pero también, como pocos, aprendió a irse a tiempo. Muchas. Un día Martín se miró al espejo y ya no se reconoció. Y, en lugar de seguir desapareciendo, decidió reconstruirse. Eso fue lo más poderoso de todo. La verdadera transformación de Martín no fue física, aunque su cuerpo también cambiara. Fue interna. Fue en su espíritu. Fue en su forma de entenderse, de valorarse, de tomar las riendas de su vida. No buscó venganza. No volvió para herir a Camila. Volvió por sus hijos. Por él mismo. Por cerrar una etapa sin seguir cargándola como una cruz. Y lo más impresionante fue cómo lo hizo. Sin gritar, sin rebajarse, sin arrastrarse al barro del rencor. Martín perdonó a su manera. No con palabras. Sino con distancia. No necesitó vengarse. Porque entendió que el mejor castigo para quien no supo amarlo era su ausencia. Porque hay algo que duele más que el desprecio. La indiferencia de quien ya no espera nada de ti. Camila, en cambio, representa a miles de personas que creen que el amor es eterno por costumbre. Que mientras haya cena servida y compañía, la pareja seguirá ahí. Que pueden criticar, ignorar, rebajar, porque así son las cosas. Su tragedia no fue que Martín se fuera. Su tragedia fue darse cuenta de que solo existía como pareja mientras él la tolerara. Cuando él se fue, se desmoronó. Y no porque lo extrañara como hombre. Sino porque sin él descubrió que no tenía nada real a lo que aferrarse. La soledad no la mató. La mató la conciencia. La memoria. Las palabras que dijo y que ya no puede borrar. Los gestos de desprecio que ahora le pesan como cadenas. Y así quedó. Como muchos. Atrapada en una casa llena de recuerdos. Con dinero que no puede comprar perdón. Con fuerza que no sirve para levantar lo que derrumbó con los años. Y aquí viene la lección más dura y más clara. Nadie es irreemplazable. Pero tampoco todos son recuperables. Podés darte cuenta de tus errores. Podés cambiar. Podés pedir perdón. Pero eso no obliga al otro a volver. Porque el amor no es deuda. Es decisión. Y cuando alguien decide irse para salvarse, lo mínimo que merece es no ser arrastrado de vuelta al infierno del que escapó. Esta historia no es solo de Camila y Martín. Es de todos. De quienes han lastimado. Y de quienes han sido lastimados. De quienes callan y se marchitan por dentro. Y de quienes no ven hasta que es demasiado tarde. Es un llamado a despertar. Antes de que ya no haya nadie que escuche.
Es un recordatorio de que el amor se construye cada día. No con regalos caros. Ni con grandes gestos. Sino con respeto. Con empatía. Con palabras que sanan en lugar de herir. Con actos pequeños que dicen, te veo. Te valoro. Me importas. Porque cuando se pierde eso, el amor no se muere de golpe. Se va desangrando en silencio. Y para quienes aún tienen a su lado a esa persona que los ha acompañado, que los ha cuidado, que ha estado en las buenas y en las malas. Esta historia es una advertencia. No des por hecho lo que tenés. No esperes a que sea tarde para empezar a amar de verdad. Porque cuando el corazón se cansa, no grita. Se va. Y cuando se va, rara vez regresa. Martín floreció sin odio. No necesitó venganza para sentirse libre. Solo necesitó escucharse a sí mismo y decidir que merecía más. Y eso, en este mundo lleno de ruido y relaciones rotas, es un acto de valentía absoluta. Camila se marchitó. Porque vivió creyendo que el amor era eterno por inercia. Porque confundió presencia con permanencia. Y aprendió, a la mala, que lo más valioso no siempre hace ruido cuando se va. A veces solo cierra la puerta, y no regresa. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás leyendo. Dale like y suscríbete al canal para más relatos reales y transformadores. Y ahora, haz clic en la historia que aparece en tu pantalla. Te sorprenderá.